Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te cubra en este día y siempre. Sean todos bendecidos, que la gracia del Señor sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Voy a estar compartiendo una porción de la palabra. Esta se encuentra en 1 Corintios 3, verso 10 en adelante. He estado compartiendo palabra para estos últimos tiempos que la iglesia del Señor está viviendo. Las naciones están viviendo bajo apostasía. Estos tiempos nos revela y nos muestra la palabra que iban a llegar. La palabra del Señor nos dice que Satanás está operando con gran engaño de iniquidad. Dios es espíritu. La palabra del Señor, la cual Dios le ha entregado al hombre para que alimente a su pueblo, esta palabra Dios la preparó para que el ser humano que Él llama y separa a trabajar en su obra, alimentase a su pueblo con esta. Siendo Dios espíritu y habiendo creado Dios al hombre a su imagen y a su semejanza, Dios espera que el hombre se mantenga limpio, purificado y santificado para que éste pueda ejercer la asignación que Dios le ha entregado. Dios capacitó y Dios separó. Dios incluso ungió algunos ministerios conforme al llamado que Dios le hizo. La palabra del Señor decía ese espíritu. Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza con un propósito. Siendo la palabra del Señor espíritu, siendo la palabra del Señor profecía, el ser humano siendo creado por el Señor, el ser humano camina por la palabra del Señor. La palabra del Señor, desde el principio, Dios la declaró. ¿A qué se refiere Dios en su palabra cuando nos habla del principio de la creación? La palabra del Señor nos explica y nos dice que Dios declaró sobre el mundo, sobre el hombre. Él declaró sobre la oscuridad. Dios creó y formó declarando. ¿Qué nos quiere decir la palabra? Cuando nos explica y nos muestra la manera que Dios formó y creó el mundo, el hombre y todo lo que en el mundo hay. Dios declaró su palabra. Las palabras que nos traen el libro de la ley, estas palabras están totalmente preparadas para alimentar el espíritu del hombre. Dios siendo espíritu, de esta manera el hombre necesita construir para el Señor un altar. El hombre, según el llamado que Dios le entrega, necesita con urgencia seguir el mandato del libro de la ley. A esto Dios llama al hombre. Dios dice en su palabra que Él quiere obediencia y no sacrificio. Dios siendo espíritu, Dios siendo santo, Dios siendo puro, Dios siendo el Dios todopoderoso, Dios habiendo creado al hombre y el universo con su poder, con el poder de su boca. Dios de esta manera envía la palabra al hombre. El hombre camina desea por la palabra. Ya las palabras que están en el libro de la ley están capacitadas y preparadas para que el ser humano camine conforme a como Dios la envía. ¿A qué se refiere la palabra del Señor cuando nos dice que Dios envía la palabra? La palabra del Señor decía, ya está escrita, la palabra es profecía.
Todo lo que está en el libro de la ley está vivo. Por tanto, el hombre camina por la palabra. El hombre recibe pensamientos a diario. Estos pensamientos, dependiendo la alimentación del hombre, dependiendo de qué el hombre se alimenta, su espíritu, es lo que el hombre va a revelar, es lo que el hombre va a dar, es el alimento que va a salir de su boca. Si el ser humano se alimenta de la palabra del Señor, si el ser humano que Dios llama a trabajar en su obra, se alimenta de las palabras que Dios trae en el libro de la ley, este ser humano va a dar vida. Si aquel ser humano que Dios ha llamado para trabajar en su obra no se alimenta del libro de la ley y se alimenta de todo lo que le presenta al mundo, el ser humano va a dar muerte. ¿Por qué? Porque de lo que se alimenta el espíritu, de esto es que el espíritu o el hombre va a tener resultado. La palabra del Señor está preparada totalmente para alimentar el espíritu del hombre. Todo lo que nos trae la palabra del Señor es espíritu. Viene totalmente preparado para alimentar el espíritu del ser humano. El hombre camina por la palabra del Señor. El hombre se mueve por la palabra. A el hombre lo sostiene la palabra del Señor. A cada minuto, a cada segundo, todo el tiempo la palabra del Señor es declarada. ¿Por qué? Porque está viva. Yo creo que se puede entender. La palabra del Señor siendo espíritu, siendo el hombre creado a imagen y semejanza del Señor, el hombre camina por la palabra. O sea que todas las palabras que están en el libro de la ley, desde Génesis hasta Apocalipsis, ya Dios las declaró, ya están vivas. Dependiendo la posición del corazón del hombre, es que la palabra del Señor se va a mover en la vida del hombre. La palabra del Señor nos muestra historias en las cuales hombres se rebelaron en contra del Señor. La palabra del Señor nos muestra hombres. La palabra del Señor nos muestra hombres que Dios llamó y obedecieron el mandato del Señor y caminaron conforme al Creador. La palabra del Señor es espíritu. El hombre camina y se mueve por la palabra. La palabra del Señor es profecía. Todo el tiempo la palabra del Señor trabaja en la vida del hombre. Dependiendo la posición del corazón del hombre, dependiendo el deseo que el hombre tenga en su corazón, dependiendo de esto, es que el hombre tanto o va a dar vida o va a dar muerte. Todo lo que el hombre mira, todo lo que el hombre escucha, el ser humano tiene que tener cuidado.